Hola, estoy en Ho Chi Minh City, pero lo curioso es que todo el mundo le sigue diciendo Saigón. Y la verdad es que nunca fui buena en historias, así que hoy día vamos a descubrir la historia de este lugar juntos. Ok, salí a caminar para ver qué hacer y es increíble todas las motos que hay. No sé si se pueden ver que pasan al lado mío. Ok, me toca cruzar la calle. ¡Hostia! Pero qué onda el calor, me siento asquerosa y lo peor es que no tengo bloqueador, así que la misión de ahora será comprar bloqueador. No puedo vivir sin bloqueador. Mira un Starbucks. Vamos a ver si tienen mis tazas para la colección y sí, pero voy a esperar a comprarla. Creo que me voy a quedar un rato acá para capear el calor porque estoy toda sopeada. Primera parada. Dicen que puedo encontrarlo y llegar acá, pero sí hay. Bueno, la parte que nos confunde a todos es que Ho Chi Minh antes se llamaba Saigón y después de la guerra de 1975 este país se unificó y le cambiaron el nombre a la ciudad en honor al líder revolucionario Ho Chi Minh. Pero la gente nunca dejó de decir Saigón. Por eso es que tiene como dos nombres, por así decirlo. Y esto que ven atrás mío es la Catedral de Notre Dame, que fue un edificio construido en colonia francesa, por lo tanto no es como muy de la onda de Vietnam. No podemos ver la catedral porque está en mantención al parecer, así que solo van a ver esto. Bueno, llegamos a la oficina de correos de Saigón, le siguen diciendo Saigón, y la gente todavía lo ocupa como una oficina de correos, literal. Bueno, y la gente se saca hartas fotos acá, miren. Bueno, el Post Office se creó a finales del siglo XIX y bueno, como que acá querían hacer como un nuevo Europa, por eso hay como cosas muy de Francia, y al frente está el Notre Dame y esto también como que lo querían hacer tipo Francia. Bueno, el Palacio de la Independencia, aquí terminó la guerra de 1975 porque un tanque entró por la puerta y fin, se reunificó el país. Imagino que una de esas puertas fue donde entró. Ahora vamos en camino al Museo de los Restos de la Guerra, que nos va a servir mucho para conocer más sobre la historia de Vietnam. Y me compré un agua, les quiero decir, porque me salió 18.000 vietnamitas algo y fueron 0,96 dólares, o sea, menos de 600 pesos chilenos. Ok, según esto, aquí es la primera parada del museo. Terminé comprando una de estas cositas para escuchar las historias y les recomiendo venir con tiempo porque es muchas cosas. Además, repiten muchas cosas. Repitieron 100 veces que fue la guerra en la que Estados Unidos gastó más plata y la guerra más larga. Y bueno, yo creo que es algo que hay que hacer si es que quieres saber más sobre la historia de Vietnam. Adentro te cuentan la historia con fotos reales, las tomaron fotoperiodistas que murieron cubriendo esta misma guerra. No son ilustraciones, son las mismas fotos que sacaron ellos antes de morir. Ya afuera están los aviones, los helicópteros, los tanques, los equipamientos reales que se usaron en esa guerra. Terminé agotada, hace un calor horrible, así que voy a salir a devolver esto y ver qué hacer después. Bueno, la entrada al museo me salieron 40.000, 2,13 dólares australianos y el cosito para escuchar me salió 80.000, que serían 4,26 dólares australianos. Estoy cansada, el calor me mata acá. Bueno, después del museo he venido al Ben Thanh Market a comer algo, me imagino, of course. Creo que voy a entrar, refrescarme en el 7-Eleven y tomar algo heladito antes de ir al mercado para hidratarse. 24.000. ¿Qué es esto? Como pueden ver hay pasillos y pasillos de ropa, de accesorios, relojes, de marcas, imitaciones North Face, cafés. Y en verdad yo no quiero comprar nada, solamente estoy mirando, pero la gente me dice ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Y yo no quiero nada, encima tengo calor. Pensé que eran de juguete hasta que se movieron. Pero de probar comida vietnamita, una mesa. Ok, pedí el pho nam sin cilantro. Se supone que este restaurante es como
es como, sino que ha estado nominado como a Estrella Michelin. Eso salía afuera. Y necesitaba descansar afuera del sol, la verdad. Ok, llegó, me pedí el juguito de piña. Está exquisito. Y vamos a probar. Igual como que me pasaron, supongo que una cuchara para tomar sopita, pero me imagino que tengo que sacar las otras cosas con los palitos que no sé usar. Vamos a probar. Está rico, está rico. Aprendamos a usar los palillos, ¿por qué no? Bueno, pho es el plato tradicional de Vietnam. Tengo entendido que esto la gente hasta lo desayuna. Y bueno, se supone que el pho nació como a principios del siglo XX, cuando los franceses estaban como a cargo acá y introdujeron mucha carne de vacuno. Y los vietnamitas lo que hicieron fue como mezclar sus sopas con la carne de vacuno. Y por eso tenemos esta sopita, carne de vacuno y fideos. Lo terminé todo. Listo, salió 100.000 BPN. Que son equivalentes a $5,32. Pensé que había salido más, la verdad. Pero ya vieron, todo ese platito con el juguito, $5 australianos. Y bueno, me vine al hostel a descansar. Poco se habla de que hice todo caminando, full caminando. De hecho, voy a ver cuántos pasos hice. 13.000, 9 kilómetros. Y bueno, el día fue más de historia, cultura, museo. Pero ahora en la noche voy a salir porque contraté un tour en moto en Get Your Guide. Y bueno, así que si quieren ver el tour de noche será en otro video. Va a ser mi primera vez ever, mi primera vez de toda la vida montándome en una moto. Nunca lo he hecho. Y bueno, espero que les haya gustado el video, la historia, aprendimos juntos y creo que hay mucho más también por conocer sobre la historia de Vietnam. Así que eso, nos vemos en el próximo video. Adiós.